Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Hoy con una transmisión más de nuestra consagración a Jesús por María. Antes de iniciar, les quiero dar a todos las gracias, especialmente a las personas que estuvieron en oración durante estos días, porque bueno, para los que de pronto no sabían, se me dañó el computador. De hecho, en este momento sigue mal, pero gracias al Señor pude encontrar una solución provisional, como se dice. Es decir, pude adquirir una pantalla, un monitor de computador de segunda, ya usadito, pero que me sirve en este momento excelente para poder estar en este momento haciendo la transmisión de la consagración, para poder subir unos videos que tengo pendientes subir al canal y muy especialmente para poder trabajar porque el portátil es mi herramienta de trabajo. Entonces, en este momento estoy utilizando, sí, mi computador, mi portátil, pero conectado a la pantalla de un monitor que es compatible, un cable HDMI. Entonces, bueno, gracias al Señor, digamos que tenemos en este momento una solución provisional, ¿cierto? Entonces, bueno, alabado sea el Señor, gracias a las personas que estuvieron en oración, los que se dieron cuenta pues de la publicación que hice en la pestaña de comunidad. Entonces, bueno, mis hermanos, no siendo más, les quiero dar la bienvenida a este canal nuevamente, a Enfoca tu Fe. Dios los bendiga. Bueno, mis hermanos, hoy entrando entonces en materia, les cuento que la charla del día de hoy no la voy a dar yo, la va a dar un gran amigo mío que ya nos ha acompañado en una de las charlas también de la consagración y que a veces lo utilizamos por ahí con corticos aquí, corticos allá, ¿cierto? Entonces les estoy hablando de mi gran amigo Hugo Delgado del canal Hosanna in Excelsis. Entonces, mis hermanos, la charla de hoy es una charla muy especial. Se llama Sin oración no hay salvación. Y más de uno podrá decir, uy, ¿qué es esa afirmación? ¿Qué es esa declaración tan fuerte? Pues bien, mi gran amigo Hugo Delgado nos va a explicar por qué esta afirmación y nos va a dar una charla espectacular, así como las que siempre nos tiene acostumbrados mi gran amigo Hugo a darnos y que siempre terminamos edificados, aprendiendo un montón. Y para los que de pronto todavía no lo conocen, pues bueno, que esta sea entonces una gran oportunidad para conocer a Hugo Delgado del canal Hosanna in Excelsis. Entonces empezamos como siempre, mis hermanos, con nuestra oración pidiendo la asistencia del Espíritu Santo por intercesión de nuestra Madre del Cielo. Y finalizada la oración y la canción de entrada de pedir al Espíritu Santo, entonces vamos de una con mi amigo Hugo Delgado y nos vemos al final de la transmisión para la práctica y el reto de esta semana. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María,
tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven por medio de tu amada esposa, ven por medio de su corazón, ven por medio de la llena de gracia, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios y llénanos, llénanos, Espíritu de Dios, y llénanos, y llénanos, Espíritu de Dios, y llénanos, y llénanos, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Hola a todos, hoy voy a tocar un tema para nuestro canal Enfoca tu Fe de mi amigo William Toro. Entonces, él me pidió que hiciéramos un programa en relación a la oración. Y este tema es muy importante porque debemos entender que sin oración no hay salvación. Y una de las cosas que generalmente nos viene a la mente cuando entendemos la doctrina católica es que para nosotros ir al cielo, pues lo que requerimos fundamentalmente es morir libre de pecado mortal. Es decir, si nosotros en el momento de nuestra muerte tenemos pecado mortal, estamos alejados de la gracia de Dios, simplemente no podemos entrar al cielo, pero tampoco podemos entrar al purgatorio. Entonces, cuando tenemos al final de nuestra vida simplemente pecados veniales, tenemos la oportunidad de ir al purgatorio, y si llegamos al purgatorio tenemos la posibilidad de ir al cielo. No sabemos cuánto tiempo el alma tiene que estar en el purgatorio, pero sabemos que efectivamente después de ese periodo de purificación vamos a tener acceso a lo que en la teología católica se ha llamado la visión beatífica.
Pero la pregunta del millón es, ¿cómo puedo yo morir sin pecado mortal? ¿Cómo puedo yo asegurar que en los últimos días de mi existencia no voy a estar lejos de la gracia de Dios? Bueno, pues la oración es como nuestro seguro de vida para poder tener la fortaleza necesaria espiritualmente para no caer en el pecado mortal. Entonces, yo lo veo, como les digo, como un seguro de vida, pero no solamente eso, sino que yo lo veo la oración como aquello que nos da a nosotros la oportunidad de tener dentro de nosotros mismos no solamente esa garantía, sino también de poder expandir en nosotros la presencia de Dios, de tener esa cercanía con Dios y desarrollar un amor y una relación tan profunda y tan íntima con Dios que cuando nosotros pensemos en pecar, lo primero que vamos a pensar es no querer ofender a aquel que amamos, ¿no? A diferencia de no pecar porque tenemos miedo de ir al infierno, la clave es entender que queremos estar alejados del pecado porque sabemos que eso ofende a Dios. Entonces, para comenzar nuestra presentación de hoy, quiero que comencemos como hace el gran Marino Restrepo, leyendo un fragmento de la palabra de Dios que nos va a servir mucho a lo largo de esta presentación. Entonces me voy a ir a el libro de Colosenses y vamos a leer juntos este extracto. Colosenses 1, 18, 23, uno de mis fragmentos favoritos de la Biblia. Refiriéndose a Cristo, dice el apóstol Pablo, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Y por medio de Él, y aquí viene el punto clave, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean los que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros estabais alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, refiriéndose a los gentiles, pero por supuesto que aplica a todos nosotros. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual, Pablo, yo fui hecho ministro. Uno de los extractos más impactantes, al menos para mí, es cuando en el versículo 22 el apóstol Pablo dice, Él ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte. ¿Cuál es el objetivo final de nuestra oración, de nuestra santificación? Es presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Entonces, lo que vamos a ver hoy, porque voy a traer una de las grandes santas de la Iglesia Católica, Santa Teresa de Ávila, para que nos permita profundizar en la oración, para que nos permita entender mucho mejor cómo hacer una oración que realmente nos llene, que realmente nos una profundamente a Dios, ¿no? Entonces ella es una de las grandes maestras de la oración y ella tiene una idea, ¿no? De que cuando empezamos a caminar con mucha más dedicación en nuestro camino espiritual, cuando empezamos a caminar con un compromiso mucho más profundo, entonces vamos a tener que hacer ciertos esfuerzos. Esos esfuerzos, obviamente, acarrean un precio. Vamos a tener, y les voy a dar un ejemplo. Yo tengo 7 hijos, yo tengo un trabajo que es bastante exigente mentalmente y en términos de horas, pero he hecho como mi gran prioridad la oración.
O sea, para mí la oración tiene que ser lo más importante. Eso implica que en muchos casos tenga yo que sacrificar horas de sueño para poder levantarme muy temprano, y tengo la ventaja gigante de que cerca de mi casa hay una capilla de oración eucarística y bueno, trato de ir todos los días, incluyendo sábados y domingos, ¿no? Hay, por alguna razón de fuerza mayor, hay días en los que no puedo ir, pero son muy contadas las excepciones. Ahora, ¿eso qué implica? Eso implica un sacrificio, especialmente a nivel de un esfuerzo. Hay veces estoy muy cansado, pero sin embargo hago ese esfuerzo porque creo que la oración es algo que realmente me va a permitir, es lo que me va a dar la fuerza, lo que me va a dar la gasolina espiritual para poder sostenerme y mantener esa gracia que es la que me va a llevar al cielo. No solamente mantenerla, sino incrementarla, ¿no? Santa Teresa de Ávila tiene una reflexión al respecto que les quiero leer. Ella dice así, hablándole a sus monjas de clausura, dice, pero obviamente esto es aplicable para todos, ¿no? Dice, no os espantéis, hijas, de las muchas cosas que es menester mirar para comenzar este viaje divino, que es camino real para el cielo. Gánase yendo por él gran tesoro. No es mucho que cueste mucho, no es mucho que cueste mucho a nuestro parecer. Tiempo vendrá que se entienda cuán no nada es todo para tan gran precio. ¿Cuál es el gran precio al que ella se refiere? La unidad, al final del día, en el camino espiritual de Santa Teresa. Al final de dicho camino está la unidad, una unidad que no nos alcanzamos a imaginar, una unidad con Dios que no nos alcanzamos a imaginar, pero la vemos en la vida de ella, una unidad que trae satisfacción, que trae plenitud, que trae toda suerte de dones espirituales y riquezas espirituales. Entonces, ese es el camino. Más adelante, en el libro de las moradas, en el capítulo 1, dice lo siguiente. Porque a cuanto yo puedo entender, la puerta para entrar en este castillo, se refiere al castillo interior, es la oración y consideración. No digo más mental que vocal, que como sea oración, ha de ser con consideración. Porque la que no advierte con quién habla y lo que pide y quién es quien pide y a quién, no la llamo yo oración, aunque mucho menee los labios. Entonces, para Santa Teresa, obviamente, no es solamente repetir, sino que es profundizar realmente en la oración. Y ella va a ser ella es la experta, ella nos va a llevar de lo que se denomina la oración vocal a la oración mental y culminando en lo que se conoce como la oración contemplativa. Esa es la especialidad de Santa Teresa de Ávila y ella tiene para llevarnos a eso lo que llama los 4 grados de oración, que ella dice en que el Señor ha puesto algunas veces en mi alma, eso lo dice en el libro de la vida, y creo que es muy interesante para que nosotros podamos tener una idea de cómo desarrollar esta vida de oración. Realmente estos 4 grados son una forma muy útil, práctica y sabia de entender cómo funciona el camino de oración. Entonces, básicamente, Santa Teresa compara nuestra alma con un huerto y ese huerto es un huerto que estamos llamados nosotros a cuidar, pero que todos los elementos para hacer que el huerto florezcan tienen una sola fuente y es Dios. Sin embargo, Dios nos ha hecho de alguna forma partícipes de ese huerto, responsables de que este huerto se mantenga adecuadamente y sea un huerto bonito. Recuerden las palabras de Colosenses cuando el apóstol Pablo decía, pongámoslas aquí, porque al final del día todo este huerto es realmente eso que nos permite o que nos va a permitir presentarle a Dios al final de nuestra vida nuestros frutos, ¿no? Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Entonces, imaginémonos, este es el huerto que queremos presentarle a Dios al final de nuestra vida y él nos va a dar todos los elementos.
Dice Santa Teresa en relación a este huerto, dice, regálame esta comparación porque muchas veces en mis principios me era gran deleite considerar ser mi alma un huerto y al Señor que se paseaba en él. Qué interesante, ¿no? A mí, por supuesto, este huerto que les acabo de mostrar me parece un huerto hermosísimo. Qué cosa más espectacular pensar nosotros que Él es Dios mismo el que va a venir y a pasearse en ese huerto en la medida que nosotros lo tengamos bien mantenido, en la medida que sostengamos la gracia, en la medida que busquemos nuestra santidad, en la medida que trabajemos en nuestras debilidades. Y Santa Teresa nos va a decir algo más aún. Ella va a decir que también, obviamente, en la medida que tratemos de vivir una vida virtuosa. Pero ya vamos a llegar allá. Entonces, cuando hablamos de ese huerto, es importante entender que para ella el huerto, como lo decía, representa nuestra alma. El riego representa nuestra oración. Por eso es tan importante que esta oración se convierta y ustedes la vean como ese riego que va a hacer que nuestra alma florezca verdaderamente en un huerto que sea agradable para Dios, para que Dios pueda pasearse por él. Cuando nosotros oramos y regamos nuestro huerto de esa forma, van a empezar a florecer dentro de nosotros virtudes. Esas virtudes van a ser el equivalente a las flores que ustedes ven en este hermoso huerto. Recordemos, el huerto es el alma, el riego es la oración y cuando regamos nuestra alma con la oración, vamos a empezar a ver florecer esas virtudes de las que habla Santa Teresa. Porque finalmente el dueño de todo esto es Dios. Y Él es quien otorga la gracia para que ese riego pueda producir esas flores hermosas en nuestro huerto. Ahora bien, ¿cuál es el problema que nosotros, como en cualquier huerto, cualquiera de ustedes que haya experimentado mantener un huerto o tratar de cultivar, el problema siempre son las malezas, esas hierbas que interrumpen todo? Entonces, vamos a tener, y Santa Teresa en esta analogía nos va a decir, pero vamos a tener que, para que esto florezca, vamos a tener que tener cuidado con las hierbas. Esas hierbas, por supuesto, van a ser en algunos casos nuestros malos pensamientos, nuestros instintos humanos, pecaminosos, en algunos casos algunas prácticas. Perdón. Entonces, eso es algo que vamos a tener que cuidar para que nuestra vida de oración pueda fluir, pueda crecer y no tengamos esas obstrucciones que traen esas malezas que nosotros mismos muchas veces dejamos que florezcan, ¿no? Entonces, Santa Teresa, cuando estamos hablando de estas etapas, esas 4 etapas, la primera, imaginémonos que cuando empezamos el camino de oración, va a ser un camino de esfuerzo. El principio de la vida de oración va a requerir de nosotros la máxima dedicación, una gran disciplina, un deseo ardiente de mantenernos caminando. Y quizás muchas veces lo que sucede es que las personas empiezan, se hacen un plan de oración, pero lo abandonan muy fácilmente. Por eso Santa Teresa, cuando está hablando de esa primera etapa, la imagen que tiene es la de un pozo, porque si queremos sacar agua para regar el huerto, tenemos que ir en la primera etapa, sacar el agua del pozo, hacer un esfuerzo para que esta agua podamos llevarla a nuestro huerto. Y ese esfuerzo, como les digo, representa todos esos obstáculos que encontramos al principio, cuando no tenemos aún la disciplina, cuando no tenemos aún la voluntad, cuando nuestras fuerzas nos fallan, cuando nos cuesta porque tenemos unos hábitos de falta de oración, cuando tenemos unos hábitos completamente distintos a aquellos que queremos cultivar. Entonces, esa es la imagen, ¿no? Al principio nos va a costar. Y esto es muy importante saberlo y entenderlo, porque cuando lo entendemos, vamos a decir, yo sé que al principio va a ser difícil, pero no va a ser difícil
más, o sea, va a ser menos difícil más adelante. Porque supongamos que empezamos eh, a desarrollar esta vida de oración, una vida de oración mucho más disciplinada, mucho más profunda, mucho más completa, pero nos cuesta y nos cuesta y la abandonamos porque pensamos que así va a ser durante todo el resto del tiempo. Y lo que nos dice Santa Teresa y lo que yo les puedo decir es que no, esto es al principio, ¿no? Cuando empezamos a crear ese hábito. Dice Santa Teresa al respecto, de los que comienzan a tener oración, podemos decir, son los que sacan el agua del pozo, que es muy a su trabajo, o sea, es muy trabajoso es lo que quiere decir. Recuerden que este es un lenguaje de un español de hace 5 siglos, ¿no? Entonces dice que es muy trabajoso, como tengo dicho, que han de cansarse en recoger los sentidos, que como están acostumbrados a andar derramados, es harto trabajo. ¿A qué se refiere ella con que en recoger los sentidos? En que en una vida de oración, cuando hemos avanzado en nuestra vida de oración, es muy fácil sentarnos 1 hora, por ejemplo, frente del Santísimo Sacramento o 1 hora al frente de un crucifijo y rezar a Dios y mantener nuestra mente en Él y mantener nuestra devoción en Él. Sin embargo, cuando no tenemos esa práctica, cuando estamos comenzando, nuestros sentidos están divagando completamente, nuestra mente está en otras cosas, está pensando en Facebook, está pensando en las noticias, está pensando en qué se va a comer, el sentido de la vista quiere estar mirando, el sentido del tacto quiere estar tocando, pero es muy difícil recogerse, ¿no? Es muy difícil esa recolección inicial. Y eso es exactamente a lo que se refiere Santa Teresa. Dice, es mucho trabajo. Entonces, efectivamente, es mucho trabajo al principio, pero quiero decirles que después de que nosotros pasemos esta primera etapa, el esfuerzo va a ser mucho menor y, y el efecto va a ser mucho más visible para nosotros en la oración, va a ser más fácil sentarnos, se va a volver una costumbre y un hábito, ¿no? Entonces, después de esa primera etapa, que es el pozo, que es la parte difícil, Santa Teresa dice que imaginémonos como lo que ella llama un arcaduz, ¿no? Un torno y arcaduz. Acuérdense, esto es hace muchos siglos, la forma en que sacaban agua era a través de este tipo de artefactos, ¿no? Que simplemente por medio de la gravedad permitía que las personas pudieran tener acceso al agua, ¿no? Entonces ella llama esto un arcaduz. Y ella dice, es el segundo modo de sacar agua. Entonces imaginémonos, recordemos, esta analogía del agua es porque ella está pensando en que nuestra alma es un huerto, Dios es el dueño de ese huerto, nosotros tenemos que regar el huerto con agua y estamos ya en la segunda etapa donde las cosas se van facilitando un poco, ¿no? Dice, el segundo modo de sacar agua es con un torno y arcaduces, para que el hortelano saque más agua con menos trabajo. Así que cuando vamos avanzando, y esto es muy importante, voy a reiterarlo, cuando avanzamos en nuestra vida de oración, en lugar de hacer más esfuerzo y más trabajo, hacemos menos trabajo, la cosa se va facilitando. Más aquí está el agua más alta, y así, ella dice así, ¿no? Pero y así se trabaja muy menos que en sacarla del pozo. Digo que está más cerca el agua porque la gracia dace más claramente a conocer el alma. ¡Qué maravilla! Aquí es donde empieza la clave de la teología católica. Lo que hace distintiva la teología católica de algunas sectas, como por ejemplo las sectas protestantes o la nueva era, es el entendimiento que tenemos de la gracia. Entonces, esa gracia es ese favor divino, esa ayuda divina que Dios nos da y que fluye a nosotros. Aquí va a venir la clave de por qué la oración es clave para la salvación. Esa gracia va a fluir a nosotros mucho más poderosamente cuando nosotros recibimos gracia. Así que esa gracia es la que nos da a nosotros el ímpetu, el impulso, la fuerza, lo que hace crecer en nosotros las virtudes como la disciplina, la tenacidad, incluso la oración misma. Es una gracia. El deseo de orar es una gracia, pero es una gracia que podemos pedir también, ¿cierto? Entonces,
lo que dice Santa Teresa es que ya en esta segunda etapa, cuando ya hemos calmado un poco nuestra mente, cuando hemos desarrollado un poco mejor nuestra, eh, cuando hemos aprendido a afianzarnos mejor en esta vida de oración, entonces algunas gracias divinas empiezan a darse a conocer en nuestra alma. Por ejemplo, una muy sencilla, empezamos a amar más a Dios, empezamos a querer conocer más de Dios, empezamos a interesarnos por la Biblia, empezamos a interesarnos por la teología, por algunos temas que nos permiten efectivamente acercarnos a Dios mucho más profundamente, ¿no? Entonces, esta es la segunda etapa. Y en esta etapa la gracia de Dios actúa con mucha más fuerza, y como la gracia de Dios actúa con más fuerza, todo se nos hace mucho más fácil, o al menos mucho más placentero, ¿no? Entonces, después de tener este arcaduz, Santa Teresa dice, sigue otra etapa. Y en esa etapa ella visualiza un río, ¿no? O una fuente de agua directa, como es este caso. Y dice, la tercera agua con la que se riega esta huerta es agua corriente de río o de fuente. Casi el Señor es el hortelano y el que hace todo. Qué importante es esto. Qué importante es esto, porque cuando uno empieza a avanzar en la vida de oración, empieza a darse cuenta de algo que es misterioso y que es muy llamativo. Y es que algunas cosas que empiezan a pasar en la vida de uno, en la mente de uno, interiormente, ese florecimiento de virtudes, empiezan a florecer virtudes, empieza a manifestarse una sabiduría, empieza a tener uno mayor amor por Dios, mayor cercanía, pero eso no es algo que nosotros hagamos, nosotros somos incapaces de lograr muchas de esas cosas. Entonces, eso es que el Señor ya está actuando. Es la gracia de Dios actuando con más fuerza en nuestra vida. ¿Y por qué está actuando con más fuerza? Porque hemos desarrollado una vida de oración. Y esa vida de oración se ha convertido en el agua que riega nuestro huerto, y ese huerto ha florecido. Entonces, cuando llegamos a esa etapa, lo que vamos a entender, y es maravilloso, es que el que nos ha llevado allí es Dios mismo. Es la gracia que Dios nos ha impartido la que nos ha permitido avanzar en ese camino de oración. Y llegamos a ese punto en el que ya el Señor prácticamente lo hace todo. Finalmente, en estas 4 etapas de oración, la etapa final, imagínense esto, o sea, mucho más práctico, mucho más efectivo que incluso tener una fuente de agua como un río, es la lluvia. La lluvia directamente, la lluvia que cae del cielo directamente, se convierte en la mejor forma, la mejor fuente para regar un huerto. Ella lo llama así, dice, el 4º grado es esta agua que viene del cielo para con abundancia henchir y hartar todo este huerto de agua. Entonces, ahí estamos hablando de la etapa mística, ¿no? A la que algunas personas como Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, han llegado y nos dicen que es prácticamente un compartir, ¿no? Una intimidad muy, muy profunda con Dios, prácticamente estar en conexión y en contacto con Él día y noche, en el que sentimos no solamente una gran cercanía, sino que Él se manifiesta a través de esa manifestación en nosotros. Dios es capaz de atraer muchas personas a la vida espiritual, muchas personas a la fe, y esto ya es cuando la plenitud de Dios se está realmente manifestando, ¿no? Entonces, por eso dice ella, con abundancia henchir y hartar todo este huerto de agua. Entonces, en este proceso de la oración es muy importante esta grafiquita que les voy a mostrar. Y es que, como decía Santa Teresa, al principio, en la parte difícil, se va a requerir un esfuerzo, ¿no? Es la acción del hombre. Es que nosotros, por ejemplo, pidamos la virtud, la gracia de la oración. Y que no solamente la pidamos, porque si la pedimos pero no hacemos ningún esfuerzo, pues realmente no vamos a avanzar. La clave va a ser, al principio, es no solamente pedir esa gracia, sino poner de nosotros
nuestra fuerza de voluntad. Un ejemplo muy sencillo para volverlo práctico. Tomo una decisión de hacer oración todos los días de 5 a 6 de la mañana. Si tengo una capilla cerca, puedo ir, si es factible. Si no, puedo hacer un altar en mi casa o en mi cuarto. Puedo poner una imagen del Sagrado Corazón. Puedo hacer la entronización del Sagrado Corazón, que se lo recomiendo, que es una práctica hermosa. O puedo, por ejemplo, tener imágenes, iconos de santos, rezar diariamente. Uno puede decir, todos los días a las 5 de la mañana me lo voy a levantar y voy a rezar el rosario y además voy a hacer otras oraciones. Pero todo esto, a lo que voy es que al principio va a requerir un esfuerzo, va a requerir poner de mi voluntad. Hay días que me voy a levantar muy cansado, pero voy a decir, independientemente de que esté cansado o no, voy a hacerlo. Independientemente de que esté cansado o no, voy a regar hoy el huerto. Y por eso, durante este proceso, al principio va a haber mucho de nuestra fuerza de voluntad, mucho de ese compromiso. Por eso lo llamo acción del hombre. Pero a medida que el proceso avanza, es lo que nos va a decir Teresa de Ávila, a medida que el proceso avanza, a medida que desarrollamos nuestra vida de oración, la gracia va tomando un papel más y más dinámico y más preponderante en nuestra vida. Y vamos a empezar a ver que la gracia de Dios nos empieza a llevar y empieza a notarse en nosotros y empezamos a verlo, empezamos a sentirlo, empezamos a sentir esa comunión mucho más profunda con Dios, empezamos a sentir el deseo, particularmente esto es muy típico de un avance en el camino de oración, empezamos a sentir cierta repulsión por nuestros pecados. Empezamos a sentir repulsión simplemente a la idea de ofender a Dios con nuestros pecados. Ya no solamente no pecamos porque tenemos miedo de ir al infierno, sino que empezamos a no pecar porque nos duele ofender, así sea en lo más mínimo, a un Dios tan bueno, ¿no? Entonces, todo eso no viene de nosotros, sino que es una acción de Dios. La gracia de Dios empieza a llevarnos con más fuerza en el proceso, pero recordemos, y esta es la clave de todo esto que les estoy explicando, es que al principio es a nosotros a los que nos toca hacer el esfuerzo. Entonces vamos a leer, para que les quede mucho más claro, una definición un poquito más técnica, pero no menos importante, de algunos de estos grados. Por ejemplo, en lo que hemos visto, el grado primero es lo que llamamos la oración del principiante. Muchos de ustedes van a empezar allí. Quizá algunos ya están mucho más avanzados, pero a los que están comenzando, esta oración del principiante es lo que se conoce como la meditación discursiva, entretejida de reflexión y afecto. Ahí tratamos de acercarnos a Dios. Pensamos en temas variados, evangélicos u ocasionales. Podemos ir un día a Dios y decirle, Dios mío, quiero hoy hacerte una petición por mi familia, por mi trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? O algunas veces puede uno ir y decirle, gracias, Dios mío, y quiero darte las gracias por esto, por estas cosas que tengo en mi vida, etcétera, etcétera, ¿no? En algunos casos vamos a empezar a reflexionar y a meditar, a sentir afecto por temas como la pasión del Señor. Eso nos va a ayudar mucho en estas primeras etapas. Al principiante se le dan consignas prácticas, lo que les he dicho hoy: determinación, perseverar en la oración a toda costa, orar la vida, o sea, la vida se debe convertir en una oración, enamorarse mucho de la humanidad de Cristo. ¿Qué cosas? De las cosas que yo he aprendido de Santa Teresa, quizás la que más me ha impactado, la que más me ha servido, la más maravillosa de todas, ha sido el énfasis en lo que ella llama la sacratísima humanidad de Cristo. Pensar en Cristo, en su humanidad. Importante, si alguna vez tenemos la oportunidad de entender esta idea de lo que se llama la unión hipostática, pero al final del día recordemos que no necesitamos hacerlo tan técnico, pero lo importante aquí es recordar que Cristo es plenamente Dios y plenamente hombre, pero pensar
en ese aspecto de Cristo, de su humanidad, de la encarnación, ¿no? Dice, sobre todo no entrenarse en falsos vuelos místicos, o sea, no hacer oración pensando en que va a tener una experiencia mística, un éxtasis, no. Santa Teresa no es partidaria del vacío mental. Esto es importante porque hay muchas técnicas hoy en día, nueva era, típicas, como mindfulness y todas estas técnicas de vivir el ahora, que no estoy en contra de vivir el ahora, pero estoy en contra de algunas cosas que vienen o se incluyen en esto y algunas técnicas que, en mi opinión, no son beneficiosas para el alma. O sea, no hacemos oración para lograr vacío mental. Hacemos oración para amar al Señor, para pensar en Él, pero no lo hacemos por vacío mental. El grado segundo, que vimos que es el arcaús, es la primera experiencia mística en la oración. Es un puro don de Dios. Todo lo que recibimos como dones en la oración son gracias de Dios. O sea, Él no está obligado a darnos estas gracias, pero en algunos casos, por su amor tan grande, Él nos da algunas de estas gracias. Quietud de la voluntad, fascinada por el misterio de Dios, pero sin la aquiescencia de las restantes funciones interiores. Divagación de la fantasía, o sea, nuestra mente sigue divagando, pero dice Santa Teresa no hacer caso a lo que ella llama la loca de la casa, ¿no? Que es la imaginación. En la oración, primera experiencia de la acción de Dios, que tiene su deleite en estar con los hombres. Experiencia fruitiva de su presencia envolvente. Amar es ejercicio principal y gustoso, con gran influjo en el cambio de vida. Todo lo que hagamos en la oración se va necesariamente a manifestar en el resto de nuestra vida. El grado tercero de la oración es la experiencia de la presencia y la acción de Dios, dice ella, se extiende, o podemos resumirlo así, se extiende a toda la actividad interior, a todo el ser. Entonces ya Dios empieza a inundarnos completamente, ¿no? Toda ella quería fuese lenguas para alabar al Señor. Todo su cuerpo y alma querría despedazarse para mostrar el gozo que con esta pena siente. Pura doxología, es decir, pura adoración, total cambio de vida, irradiación sobre los demás, prolongada efervescencia preestática. Aquí ya estamos casi que en los albores de la vida mística en su plenitud, ¿no? Que no crean que esto es solamente asequible a las personas que viven en un convento o que son monjas de clausura, no, esto es asequible para todos y cada uno. Obviamente mucho más difícil para aquellos que tenemos familias, trabajos y no tenemos la maravillosa oportunidad de dedicarnos a la contemplación las 24 horas, pero de hecho esto es disponible, este camino de santificación y de crecimiento en la oración es disponible para todos nosotros. El grado cuarto de la experiencia, ya, acuérdense, esta es la lluvia, es la plena unión con Dios, oración de total conformidad con la voluntad divina. El orante es entregado a la acción desbordante de Dios, es como un poseso de Dios. En poesía, vuestra soy, decía Santa Teresa, para vos, así clara, conciencia y experiencia, para vos nací. Clara conciencia y experiencia de que el orante es de Dios y para Dios. Múltiples episodios místicos de éxtasis, vuelo de espíritu, arrobamientos. Esta ya es una etapa muy avanzada. Algunas dirían yo que pocas personas llegan acá, pero al final del día esa es la meta, ¿no? Esa es la meta de la vida de oración. Dice Santa Teresa, ahora, tornando a los que quieren ir por él y no parar hasta el fin, que llegar a beber de esta agua de vida, como ha de comenzar, digo que importa mucho, y el todo una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabajase lo que se trabajase, murmure quien murmurare. Todas estas maravillas de la vida espiritual, este huerto que florece, todo lo que esto trae, al final del día, incluso esos éxtasis místicos, todo esto tiene que comenzar con un principio. Y ese principio es difícil. Si ustedes quieren desarrollar esa vida de oración,
No va a ser fácil al principio, es lograble porque Dios dentro de nosotros nos permite lograrlo, pero va a requerir un esfuerzo. Entonces, Santa Teresa no enfatiza ningún esfuerzo en mostrarnos la importancia del esfuerzo. Por eso dice ella que vamos a necesitar una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella. Y recuerden esto, venga lo que viniere, si me levanto cansado, igual hago oración. Suceda lo que sucediere, si hay cosas que cambian en mi vida, si tengo un trabajo que es más exigente, igual trato de mantener mi vida de oración. Trabajase lo que se trabajase, murmure quien murmurare. Puede que haya personas que cuando vean, incluso miembros de nuestra familia, que cuando vean que estamos dedicándonos más a esta vida de oración, van a murmurar, van a criticar. Santa Teresa dice, hay que seguir adelante, no hay que parar ante nada, ¿no? Veamos. Esta parte es hermosa, dice, digo que no vendrá el Rey de la Gloria a nuestra alma, digo, estar unido con ella, si no nos esforzamos por ganar las virtudes grandes. ¿Y cómo ganamos esas virtudes grandes? A través de la oración. Digo yo, aunque si pidieras meditación, pudiera hablar de ella y aconsejar a todos la tuviera, mas contemplación es otra cosa, que no se da a este rey, sino a quien se le da del todo. Qué consejo tan hermoso. Queremos llegar al final, queremos llegar a la cuarta etapa de la oración mística, allí donde florecen todas las virtudes, donde hay éxtasis divinos. Ella dice, bueno, pues Dios no lo va a dar a menos que uno le dé a él todo. Qué interesante, ¿no? Tengamos ese pensamiento en cuenta. Al final del día es cuando nos entregamos a Dios completamente. Cuando nos damos a su majestad con la determinación que Él se da a nosotros, harto hace de dejarnos en oración mental y visitarnos de cuando en cuando, como a criados que están en su, dice así, cuando no nos damos a su majestad con la determinación que Él se da a nosotros, harto hace de dejarnos en oración mental y visitarnos de cuando en cuando como a criados que están en su viña. Lo que está diciendo es, mire, si ustedes van a hacer esto, lo hacen con cierta determinación, pero no lo hacen con la plena determinación, sí, van a avanzar y van a recibir de cuando en cuando las visitas del Señor. Pero el objetivo final es que tengamos la plenitud del Señor, que tengamos la plenitud de esas gracias, la plenitud de ese florecimiento, que nuestro huerto esté hermoso y pleno. ¿Y cómo se da eso? Cuando nos damos con la total, absoluta y plena determinación. Dice en el libro Morada, enviad, Señor mío, del cielo luz para que yo pueda dar alguna a estas vuestras siervas, pues todos sus deseos se emplean en desear contentaros. Y al final terminamos con esta poesía de Santa Teresa, donde dice, vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en mí este letrero, que muero porque no muero. Esta divina unión y el amor con que yo vivo hace a mi Dios mi cautivo y libre mi corazón. Y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Eso es todo lo que quería compartir el día de hoy. Quería compartir esta introducción a la oración tal como le enseña Santa Teresa de Ávila. Creo que puede ser muy útil para todos ustedes. Espero que hagan el esfuerzo máximo por vivir esta vida de oración, por avanzar, por dedicarle tiempo de sus ocupadas vidas y de esas vidas difíciles que todos vivimos, donde nos toca trabajar, tener una familia, y si no tenemos aún familia, igual nos toca trabajar, nos toca estudiar, nos toca rendir en el trabajo, nos toca rendir en el estudio, nos toca pensar si queremos tener una familia. Obviamente hay que hacer un esfuerzo en este mundo, pero la clave va a ser nunca olvidar que la meta máxima es esa unión con Dios, que la meta máxima es el entregarnos plenamente a Él para que Él se pueda entregar plenamente a nosotros.
Y esto es la felicidad, esto es el encuentro total de la felicidad, porque si quieren ustedes ver personas felices, las personas más felices que yo conozco son los santos. Y los santos han logrado llegar a estos estados de oración contemplativa. Entonces, nosotros queremos ser como ellos. Y cuando nosotros buscamos ser como ellos, nos santificamos, vivimos nuestra vida de oración, es cuando aseguramos nuestra salvación, porque estaremos tan cerca de Dios, tan unidos a su gracia, tan cercanos a su presencia, que incluso, como les decía, el más mínimo deseo de pecar nos va a resultar desagradable a nuestra mente. Vamos a decir, pero ¿por qué no quiero pecar, Dios mío? No quiero ofenderte, no quiero alejarme de ti. Y eso nos va a mantener lejos del pecado mortal. Y como les decía yo, la clave para ir al cielo es mantenernos alejados del pecado mortal. Porque si nos mantenemos alejados del pecado mortal, vamos a estar en gracia. Y si morimos en estado de gracia, vamos a ir al cielo. Y eso al final es el objetivo de esta charla, mostrarles esos aspectos de la oración para que ustedes puedan entenderlos mejor, saber cómo funciona, cuál es el camino. Eso es lo que nos enseña Santa Teresa de Ávila. Espero entonces que les haya gustado esta charla. Muchísimas gracias a mi hermano William, que me invitó a esta presentación en su canal Enfoca tu Fe. Y espero que dejen sus comentarios al final del video y, por supuesto, que empiecen a hacer el esfuerzo por desarrollar y avanzar en esta vida de oración. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Mi hermano Hugo Delgado, antes las gracias son para ti. Hombre, Dios te bendiga de verdad. Qué charla tan espectacular. Como decíamos al principio, era una charla para salir edificados, llenos de bendición, aprendiendo un montón. Y bueno, son de esas charlas que son para poner en práctica en nuestra vida espiritual. Entonces, precisamente para eso, vamos a complementar un poco explicando un método que es extremadamente sencillo y que sirve tanto para los que están iniciando en su vida de oración como para los que ya llevan un tiempo de caminar espiritual, ¿cierto? Entonces, este es un método de oración que consiste en dedicar solamente 5 minutos de diálogo espontáneo en diferentes tipos de oración. Entonces, son de la siguiente manera. A ver. Lo primero es ponerse en un clima de oración, ¿sí o no? Se invoca al Espíritu Santo, ya hemos aprendido a hacerlo, ¿cierto? Para que nos llene con su presencia. Y luego de hacer esto, entonces empezamos de la siguiente manera. Son 6 pasos. Es un método que consta de 6 pasos. Y a cada paso le dedicamos 5 minutos, nada más. 5 minutos a cada paso y nos va a dar media hora de un momento de oración espectacular, de compañía y de relación con nuestro Señor. Entonces, 6 pasos que constan de los siguientes. Primero, acción de gracias. Segundo, petición de perdón y reparación. Tercero, alabanza y adoración. Cuarto, petición por los demás. Quinto, petición por las propias necesidades. Y sexto, escuchar la voz de Dios y propósitos. Entonces vamos a explicar un poquitico de cada uno como para que lo entendamos. Los que quieran, como siempre, obviamente vayan ahí tomando entonces nota de cada una de estos pasos, digo, para este método de oración. ¿Listo? Entonces, primera, acción de gracias. 5 minuticos que dediquemos a una acción de gracias. ¿Cómo así que una acción de gracias? Pues mis hermanos, se contempla atentamente todas las bendiciones espirituales y materiales que hemos recibido de Dios y le damos gracias por ellas. Bien sean del día o bien sean de la semana, del mes, de lo que llevamos del año, de nuestra vida. Cada quien sabe
muy bien las bendiciones que el Señor nos ha ido brindando. Por ejemplo, yo hoy me siento supremamente bendecido con la charla que acabo de recibir de mi amigo Hugo, y le doy las gracias a Hugo, pero muy especialmente le voy a dar las gracias también al Señor por poner a Hugo en nuestro camino, en nuestra vida, con esta charla tan espectacular que, vuelvo y repito, para mí es de mucha bendición. Entonces, en ese sentido, uno puede empezar a conversar con Dios, a conversar con el Señor y tener un espacio de 5 minuticos para darle gracias por todas las bendiciones espirituales y materiales que hemos recibido. ¿Listo? La segunda, petición de perdón y reparación. Entonces, aquí, mis hermanos, se le suplica al Señor que nos perdone por los pecados de acción o de omisión que hemos cometido. Y además hacemos actos de amor y reparación por ellos. Entonces, en esta parte, que es la petición de perdón y reparación, ojo, que esto no reemplaza la confesión sacramental. Esta petición de perdón y reparación no es un sacramento, es un momento de oración. De hecho, este momento nos puede antes preparar para un momento bonito de confesión. Aquí podemos hacer un examen de conciencia corto. Ya hemos aprendido a hacer un examen de conciencia largo, que es de toda nuestra vida, haciendo el recorrido por los 10 mandamientos. Ya esto lo hemos visto en lecciones anteriores de la consagración. Pero aquí podemos ver entonces una petición de perdón, un examen de conciencia corto. Bueno, ¿cómo me fue en el día? ¿Qué cosas me tendría yo que arrepentir y pedirle perdón al Señor de mi día o de mi semana? ¿Cierto? Entonces aquí hacemos ese examen de conciencia corto y le pedimos perdón al Señor por estas equivocaciones, por los pecados que hemos cometido o por aquellas virtudes que hemos dejado de poner en práctica o por aquellas obras de caridad que sabemos que dejamos de hacer también. ¿Listo? Entonces, petición de perdón y reparación, segunda parte de estos pasos. ¿Listo? La tercera, alabanza y adoración. Aquí se eleva el espíritu a la alabanza, a la adoración del Señor. ¿Con qué? Con salmos, con palabras espontáneas. Te amo, Señor, te adoro, Señor, ¿cierto? Con cánticos. Ahí podemos incluso colocar una canción de adoración bien bonita, pues obviamente si estamos en el Santísimo, pues, algo pues como con audífonos, pero si estamos en la casa podemos cantarle al Señor. O sea, es un momento de alabanza, de adoración, de ponernos a sus pies y decirle lo mucho que lo amamos y lo felices que somos de la gracia que tenemos de creer en el Señor y de todo lo que Él nos ha dado por pertenecer a la Santa Iglesia Católica, por tener una madre hermosa como la Santísima Virgen María. Entonces aquí viene el momento de alabanza y de adoración. ¿Listo? Ya llevamos aquí 15 minutos de oración, imagínense. Acción de gracias, petición de perdón, alabanza de adoración. Y uno muchas veces dice, bueno, pero ¿yo qué hago? ¿Cierto? Entonces, aquí estos 6 punticos nos ayudan mucho a poder tener un momento de relación y de oración con el Señor muy bonito. ¿Listo? A conectar con Él de una manera muy especial. Cuarta, petición por los demás. Hermanos, aquí, a ver, muchas personas nos piden oración, ¿cierto que sí? Este es el momento para orar por ellas y ojalá con nombre propio. Uno dice, hermanitos, estamos unidos en oración. Pues bien, entonces aquí empezamos a poner en oración, por ejemplo, al sacerdote que hemos adoptado como director espiritual o al sacerdote párroco o a estos sacerdotes que de pronto en redes sociales también queremos y que obviamente la idea es pedir por también su ministerio, ¿cierto? Aquí pedimos entonces por la iglesia en general, pedimos por el Papa Francisco y empezamos a pedir por nuestros familiares, empezamos a pedir por nuestros conocidos, amigos, por la conversión de aquellos que están alejados, por aquellas personas que nos han pedido oración porque tienen una dificultad, entonces aquí empezamos a ponerlos, por la familia de tal, por la familia de tal, por el jefe, por este, por el otro. Aquí es donde empezamos a colocar entonces una petición de oración al Señor por los demás. ¿Listo? 5 minuticos para eso y ya llevamos 20 minutos orando. ¿Ven? Ahora, hacemos ya petición por nuestras propias necesidades espirituales
y materiales. Entonces, en primer lugar, se piden con fe las gracias espirituales que más necesitamos para ser santos, ¿cierto? Como decía mi gran amigo, aquí está, San Agustín, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, ¿cierto? Entonces aquí le vamos a pedir nosotros al Señor esas gracias espirituales que necesitamos, porque esto es lo que más nos conviene para nuestra alma. ¿Listo? Y después de esto, ahí sí, le pedimos al Señor por nuestras necesidades materiales, sometiéndonos amorosamente a la voluntad de Dios, sabiendo que solo se nos concederán si nos convienen para la salvación eterna. Recordemos que nuestro Señor tiene 3 tipos de respuesta: sí, no y todavía no. Entonces, si todavía no, pues amén y que sea la voluntad de Dios. Si sí, pues gloria a Dios. Y si no, pues obviamente es porque no nos convenía para nuestra salvación, para nuestro bien espiritual. ¿Listo? Entonces aquí a la voluntad de Dios. Y ya llevamos 25 minutos de oración. ¿Ven? Y finalmente, mis hermanos, escuchamos la voz de Dios y tenemos propósitos. Entonces, la oración no es un monólogo donde yo hablo y Dios escucha, ¿sí o no? No, mis hermanos, la oración es un diálogo donde ambos hablamos y ambos escuchamos. Por esto, al final de nuestra oración, debemos escuchar en silencio la voz de Dios. Dejar que esas emociones hablen a nuestra alma. Leer en los acontecimientos que hemos vivido recientemente qué nos quiere decir el Señor, pero sobre todo, qué nos quiere decir el Señor con la palabra de Dios proclamada ese día en la Eucaristía. Entonces, ahí nos acostumbramos, mis hermanos, a leer diariamente la palabra de Dios, a saber diariamente cuál es el evangelio del día, a hacer una lección divina. Y en esa lección divina nosotros, leyendo el evangelio, ¿qué me está diciendo a mí el Señor con el evangelio de hoy? Esa es una forma muy bonita que siempre tenían los santos de tratar de entender, bueno, ¿qué me está diciendo a mí Dios hoy? Listo, mis hermanos. Entonces, y con base en esto, pues nos ponemos propósitos. Listo. El Señor me está pidiendo esto, entonces voy a proponerme mejorar de esta o esta manera. Listo, mis hermanos, media hora tenemos ahí de oración, que se nos fue más tiempo y tenemos la posibilidad, pues también, gloria a Dios, sino que esto es como una manera de ver que incluso si nosotros le dedicamos 5 minuticos a cada uno de estos pasos, de una y sin darnos casi que cuenta, ya estuvimos media hora orando y en compañía con el Señor de una manera muy bonita y muy especial. Listo. Y luego, entonces, terminamos con una oración de consagración a la Santísima Virgen María, para que sea ella la que custodie los frutos espirituales de esta oración de intimidad. Puede ser la oración que todos nos hemos aprendido desde niños: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. Una oración de consagración cortica, sustanciosa y que le estamos diciendo a la mamá: totus tus, todo tuyo, mamá, ¿cierto? Y le entregamos a ella todo este momentico para que ella se lo entregue entonces también a su hijo. Listo, mis hermanos. Ahora sí, práctica y reto digital. Práctica de esta semana. Vamos a hacer entonces, mis hermanos, en la medida de lo posible y del tiempo de cada uno, 30 minutos de oración personal diaria durante la semana. Si ya seguimos de corrido, pues bendito sea el Señor, que nos acostumbremos entonces a ser personas orantes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Siguiendo este método de los 6 pasos y recordando muy bien esta charla que acabamos de aprender de mi gran amigo Hugo Delgado con las moradas de Santa Teresa, donde vamos a entender cómo son estos pasos para ir conectándonos de una manera mucho más espiritual y poder estar entonces ahí, en la presencia del Señor.
¿ya? Y que estos 6 pasos, que son sencillitos, nos ayuden entonces a llegar a ese momento de intimidad tan importante. Quien no pueda, entonces en lo posible, por lo menos hacer 15 minuticos diarios de oración. ¿Listo, mis hermanos? Esa es la práctica de esta semana. Y el reto digital es el siguiente. Vamos a entrar entonces al link que les voy a dejar aquí en el chat, al link que también les voy a dejar en el comentario fijado y al link que les voy a dejar en la descripción del video. No son 3 links, es uno solo, solo que se los va a dejar en las 3 partes para que quien no lo vio acá lo pueda ver allí o lo pueda ver en el otro lado. Listo, para que ninguno se me vaya a perder y puedan ingresar al enlace que les voy a estar dejando en este momento allí. ¿El enlace es para qué? El enlace es para orar junto con mi amigo Wilson Tamayo de Lazos de Amor Mariano, las oraciones del consagrado. Dios permita y ojalá que cada uno de nosotros pudiéramos hacer todos los días las oraciones del consagrado, ¿ya? Podemos descargar el texto y hacerlas en cualquier momento del día, o podemos tener el video y hacer las oraciones del consagrado siguiendo la misma oración entonces junto con Wilson. Cada uno igual si quiere también la puede grabar, como lo prefiéramos hacer, pero importantísimo las oraciones del consagrado, mis hermanos. Entonces aquí les voy a dejar el enlace para que podamos orar y rezar las oraciones del consagrado. Bien, mis hermanos, nuevamente agradecerles a las personas que hicieron oración por la situación pues, que se va presentando en este momento con el computador, que es mi herramienta de trabajo. Vamos a ver cuándo lo puedo terminar de solucionar, bien sea arreglar el computador o adquirir otro, pues porque de todas maneras ya, digamos que ya llevamos bastante tiempito con este y ahora ya está empezando a sacar la mano. Pero como ahí es donde tengo dentro del disco duro todos los videos, las herramientas, el software, todo lo que yo utilizo para poder trabajar y también para poderle dar manejo al canal y todo esto, pues no podía simplemente. Algún hermanito por allí me ofreció incluso un computador en préstamo y le agradezco en el alma, pero no era de pronto la solución inmediata que podía necesitar porque tenía que obviamente hacer uso de las herramientas que ya tengo yo en este mismo equipo. Listo. Entonces, bueno, mis hermanos, como les digo, ya tenemos aquí una solución provisional por el momento, que es esta pantallita pues de computador. Entonces, bueno, bendito sea el Señor, entonces que va dando como los medios para ir teniendo estas soluciones. Listo. Bueno, mis hermanos, me despido de ustedes, como siempre, de la mano de mi gran amigo San Agustín, por acá está, diciéndoles que nadie ama lo que no conoce. Dios los bendiga, la Virgen los acompañe, paz y bien. Enseñaste a caminar al que es el camino, enseñaste a hablar al que es la verdad, diste a luz al que es la vida. Santa María, de mares estrella, Virgen de Dios Madre y del cielo puerta, retomando el ave que Gabriel te diera. La paz corrobora, cambia el nombre de
y el Espíritu Santo.